Sean todos bienvenidos. Reciban un cordial saludo. En esta ocasión desarrollaremos el tema Arquitectura griega, primera parte, correspondiente a la explicación del templo griego. Bien, empezaremos nuestro recorrido hablando del origen del templo griego. Lo que ustedes ven ahí es una axonometría de un herón. Eso es la tumba de un héroe. Bien, entonces corresponde a una casa muy grande, justamente para tratar de mostrar la magnitud que la obra de un héroe determinado deja en su sociedad, ¿no? Notaremos que las paredes que podemos ver por acá, estas paredes, son hechas de adobe. Vemos además una importante estructura de madera que sostiene un inmenso techo de paja. Bien, entonces en esta enorme construcción era donde se enterraba el héroe, justamente en la parte central principal. Y en la parte posterior había habitaciones donde se dejaban ofrendas para el más allá. Bien, inclusive la parte delantera, ¿no? Tenía doble altura, ¿no? Y las ceremonias que se hacían en honor del héroe se llevaban a cabo delante de este edificio en la parte exterior. Podemos ver además que la estructura de madera que va a sostener todo el techo es visible tanto por fuera como por dentro. Bien, bueno, entonces es a partir de esta enorme choza para los héroes, para honrar a un héroe, ¿no? En este caso, que posteriormente van a desarrollarse los templos griegos. Bien, entonces estamos viendo cómo se inicia este recorrido. Vayamos a ver ahora esto en plano. Bien, lo que se ha hecho acá es solamente mostrar en un esquema el lugar donde se encuentran las paredes que están con color más oscuro. Por ejemplo, acá lo que se nota es el lugar donde se encuentran las paredes, ¿no? Igualmente aquí podemos ver los lugares donde se ubican los pilares, ¿no? Y bueno, podemos además ver el contorno del edificio, ¿no? Gracias a la disposición que tenemos en el plano. Es como si estuviéramos viendo directamente desde arriba hacia abajo. Esto nos permite ver el tamaño más o menos de esta gran choza. Les había dicho que tenía un gran espacio central donde fue enterrado el héroe, ¿no? Y nosotros vemos el tamaño de las habitaciones. Ustedes notarán además que hay algún lugar donde no se notan bien algunas partes que vamos a pasar a explicar enseguida. Pero primero veremos las partes propiamente dichas. Ese lugar delante donde, mejor dicho, sí se llevaban a cabo las ceremonias, es la pronaos. Posteriormente tenemos una primera naos, la naos principal, y la parte de atrás que se llama el opistodomo. Bien, esas serían las partes básicas, digamos, que luego van a pasar al templo griego. Bien, pronaos, primera naos, naos principal y opistodomo en la parte posterior. Les había dicho que hay una parte donde faltaban, por ejemplo, las columnas. Aquí nosotros podemos ver que hay una hilera de columnas, pero que en esta parte no existe una hilera de columnas. Lo que ha ocurrido es que cuando se descubrió en concreto este herón, el herón del Efcandi, estaban abriendo un camino y justamente por ahí pasó el tractor, digamos, que destruyó esa parte y al darse cuenta que había restos, inmediatamente detuvieron la excavación. Bien, bueno, continuemos con la explicación. Vamos a ver ahora, como les había mencionado, las tumbas donde se encontraba el héroe con algunas ofrendas. Y a partir de ese modelo de Herón es que posteriormente surgen los templos griegos clásicos. Bien, nosotros podemos ver acá el templo de Apolo. Fíjense que originalmente era un Herón, ¿no? Pero en algún momento ese héroe, que era un ser humano muy especial, empezó a ser considerado un dios, ya no un ser humano común y corriente. Y por esa razón es que se empezó a hacer construcciones como para dioses. ¿Bien? Nosotros podemos ver todavía en la línea punteada que está yendo por acá que se hizo otro herón más grande que el original y posteriormente se empezó a
realizar una construcción ya no con una forma curva al final, sino completamente ortogonal. Al principio estaba todavía orientado como los primeros erones, pero posteriormente, con cálculos astronómicos más precisos, ya se la pudo poner perfectamente orientada en su forma cuadrada. Bien, o rectangular, mejor dicho. Bien, bueno, entonces, ¿cuál es el resultado que va a tener esto más adelante? Es justamente los templos griegos, veremos luego cómo se forman, pero diremos lo siguiente: cambia el material del adobe original hacia la piedra. Y el gran techo de paja es cambiado por un techo de tejas. Fundamentalmente porque el techo de paja requería mucho recambio. Cada pocos años había que cambiar otra vez todo el techo. Y además era sumamente fácil de incendiar. Bastaba una chispita en una pajita seca para que se prenda todo el edificio. Por ese motivo, aunque las tejas eran sumamente difíciles de fabricar y muy pesadas, pues eran realmente enormes placas, ¿no?, de arcilla. De todas formas, resultaba a la larga mucho más económico que ir reponiendo los techos de teja y obviamente mucho más seguro. Bueno, pasaremos ahora a ver los mini templos, digámoslo así. Si bien en algunos lugares se construían templos grandes, pero generalmente cada comunidad griega tenía un pequeño templo como este, que sería una casita, digamos, ¿no?, para honrar a alguno de sus dioses o al dios local. Bien, nosotros veremos que al principio esta casita estaba hecha de adobe y también se podía hacer de madera, ¿no? Y la parte donde se realizaban los sacrificios y ofrendas a los dioses era esta parte exterior que queda como un altar. ¿Y qué había en el interior? Pues ustedes verán que tiene pequeñas ventanitas o ventanas que no dejan ver lo que hay adentro. Aquí se encontraba generalmente la estatua de la deidad que se adoraba, ¿no? Y quien ingresaba al espacio del recinto cerrado era solamente un sacerdote y el pueblo se quedaba únicamente en la parte exterior. ¿Bien? Bueno, de todas maneras, esta pequeña construcción va a ir creciendo con el paso del tiempo. Aquí, por ejemplo, podemos ver el megarón de Tirinto, ya obviamente mucho más grande, con mucha más decoración. Podemos ver las partes que se componen, ¿no? Tenemos la primera naos, ¿no? Y tenemos más acá la naos principal, ¿no? Entonces, aquí podemos ver en el dibujo que nosotros podemos ir y entrar hacia la primera naos, ¿no? Y obviamente más adentro están las otras divisiones. Bueno, pero eso sigue básicamente la distribución que ya habíamos visto en el Herón primitivo. Bueno, pasamos ahora a hablar de vamos a hablar de cómo se pueden clasificar los templos griegos. Bien, entonces se lo puede hacer, pues lo que vamos a ver en este video es de dos formas. Una forma, según la disposición de las columnas, es decir, dónde se van a ubicar las columnas, eso nos va a permitir clasificar los templos. Y la segunda forma es a través del número de columnas que se tenga en la parte delantera o fachada. Bien, entonces vamos a trabajar estas dos tipologías y vamos a empezar hablando de la primera de ellas, es decir, la tipología que nos clasifica de acuerdo al lugar donde se ubiquen las columnas. El primer templo en este sentido es el templo in antis. Bien, ¿qué significa in antis? Deriva de la palabra anta, que significa pilastra adosada a un muro. Vamos a ir explicando parte por parte. ¿Qué es una pilastra? Para decirlo de forma muy sencilla, es un pedazo de pared disfrazado como si fuera un pilar. Bien, entonces nosotros tenemos acá justamente una pared cuya parte final se ha decorado como si fuera un pilar. ¿Qué es un pilar? Un pilar es un soporte vertical, ¿no? Un soporte vertical. Y una columna es un pilar con una forma especial. Bien, eso ya lo vimos en un anterior video. Ahora lo que nosotros estamos viendo es justamente una pared
que no es un pilar, es una pared, es un muro. Pero lo que está ocurriendo es que esa pared ha sido disfrazada como si fuera un pilar. Y eso es justamente una pilastra, ¿no? Es un pedazo de pared disfrazado como pilar. Y obviamente dice la continuación de la explicación que está pegada al muro. No está junto al muro, no está separada, sino está perfectamente pegada al muro, ¿no? Entonces, eso se llama anta. Bien, y eso es lo que nosotros vemos aquí, en estos ejemplos. Nosotros observamos en este templo que se encuentra en la Acrópolis de Grecia, que la parte final del muro ha sido decorada, se nota un poquito todavía de la decoración, para que sea como en este caso una anta. Bien, y nosotros vemos ya en los planos, ¿no?, que tenemos la parte final del muro un poquito más gruesa, justamente para mostrar este engrosamiento que trata de simular que es un pilar. Bien, este es el primer modelo, ¿no?, de templos, de acuerdo a la disposición de las columnas, porque indica que existen antas, ¿no? Dice, hay antas. Entonces, y estas antas están en la parte delantera. Por eso este templo se lo denomina templo in antis. Bien, pasemos a la siguiente, al siguiente tipo de templo, que va a ser el templo próstilo. Bien, entonces, ¿por qué se llama así? Deriva de la palabra griega pro, el prefijo pro, que significa delante, y de la palabra stilos, que significa columna, ¿no? Entonces, el sustantivo stilos en griego significa columna. Así que si juntamos las dos, prostilos, de ahí sale la palabra próstilo y significa que tiene columnas delante. Entonces, nosotros vemos aquí algunos ejemplos de eso. Podemos notar que en este caso no se trata de una anta, sino que de verdad existe un espacio que se puede ver aquí en el plano entre la pared y el pilar. Es un pilar de verdad, no es una pared disfrazada, ¿no? Y además tendríamos que decir que tiene una forma especial, por eso es una columna. Bien. Entonces, nosotros vemos que en la parte delantera existen varias columnas perfectamente separadas del resto del edificio. Por eso se habla de que esto es un templo próstilo. Bien, bueno, pasaremos a ver también en este otro caso que la separación incluso por el ángulo en el que ha sido tomada la foto es todavía mayor, ¿no? Se nota la distancia que hay entre la pared y el pilar y que las columnas están completamente delante del edificio y en ese caso se nota claramente que se trataría de un templo próstilo. Bien, bueno, pasemos a ver el siguiente tipo de templo que corresponde al templo anfipróstilo. Bien, ¿qué significa eso? Viene de la palabra, bueno, del prefijo griego amphis, que significa ambos, ¿no? O sea, los dos, ¿no? Ambos. De pro, que ya vimos que significa delante, y de stilos, que significa columna. Entonces dice con columnas por delante a ambos lados, es decir, por delante y por detrás tiene columnas. Y eso es lo que podemos apreciar en el plano. Nosotros vemos que por un lado hay columnas y por el otro lado también hay columnas que están, por así decirlo, delante de la edificación principal, ¿no? O sea, hay columnas tanto adelante como por detrás. Bien, y nosotros podemos ver aquí la foto del mismo edificio que aparece en el dibujo.
y nosotros notamos justamente que tiene columnas por delante y por detrás y que no se trata de antas. Bien, bueno. Pasaremos ahora a ver el siguiente modelo de templo, que es el templo períptero. ¿Qué significa períptero? Significa, bueno, deriva del prefijo peri, que significa alrededor. Probablemente recuerdan la palabra perímetro, que también deriva de peri. ¿Bien? Y por otra parte, deriva, perdón, de la palabra teron, que significa ala. Bien, entonces teron significa ala y significa que tiene un ala alrededor. Ahora vamos a mostrar en qué consiste esa ala. Bien, vámonos al plano y nosotros vamos a notar que entre las columnas y el edificio hay un espacio. Bien, ese espacio es el que yo estoy pintando en este momento de color azul. Esa especie de corredor, digamos, ¿no?, que da la vuelta a todo el edificio, eso es un ala, ¿bien? Entonces, eso es justamente lo que indica, con un ala alrededor de todo el edificio. Bien, pasaremos ahora a ver la siguiente tipología. Antes de pasar, mil disculpas. Vamos a ver dos famosos ejemplos de templos perípteros. En el primer caso tenemos a una de las maravillas de la antigüedad, el templo de Zeus en Olimpia, ¿no?, que era un templo justamente períptero. Y por otra parte tenemos acá la reconstrucción del famoso Partenón de Atenas. Así se vería si es que estuviera en buen estado. Sabemos que el Partenón se encuentra actualmente en ruinas. Bien, entonces ambos ejemplos son templos perípteros, además ejemplos muy famosos. Bien, pasamos ahora al siguiente modelo, que es el templo díptero. Bien, ¿qué significa? Viene de di, que significa dos, ¿no? Teron, que significa ala, de lo que hablábamos antes, y, perdón, esto significa que tiene dos alas, dipteron, ¿bien? Díptero. Bien, entonces vamos a marcar una vez más las alas en el plano. Entonces, nosotros vamos a ver que estamos dando una vuelta completa alrededor del edificio principal. Ahí va un ala. Y ahora vamos a marcar la segunda ala, que está dando una vuelta completa alrededor de lo anterior. Entonces tiene dos grandes corredores que rodean el edificio, o más propiamente dicho, dos alas que rodean el edificio. Bien. El dibujo que ustedes ven a la izquierda corresponde también a una de las maravillas de la antigüedad, el templo de Diana en Éfeso, que justamente era un templo díptero. Bien, bueno, pasamos ahora a ver el siguiente modelo de templo, que corresponde a uno pseudodíptero. Este término deriva de pseudo, que significa falso. Tal vez recuerden los pseudópodos, por ejemplo, que tienen algunos organismos unicelulares, que son pies falsos, ¿no? Pseudo, falso. Di, que significa dos. Y teron, que significa ala. Entonces dice que parece que tuviera dos alas, pero no tiene dos alas. Entonces, eso lo veremos en el plano. Bien, nosotros vamos a dar la vuelta nuevamente al edificio principal. Nosotros notamos que existe un ala que ya está marcada, y cuando nosotros queremos hacer la segunda vuelta, nos damos cuenta que en realidad solo en la fachada existe esa segunda ala. Pero, visto desde afuera, en la foto que ustedes aprecian, ese templo parece que tuviera dos alas,
pero en realidad no las tiene. ¿Bien? Ese es el templo de la Madeleine o de María Magdalena, que se encuentra en Francia, ¿no? Y que justamente es un templo pseudo-díptero. Bien, bueno. Ahora vamos a ver el siguiente modelo, que es el último, el templo monóptero o tolos. Mono significa uno, pteron, ala, significa que tiene una sola ala, y entonces nosotros vamos a justamente remarcarla. Nosotros vemos que tiene una sola ala alrededor y que además es circular, ¿no? Entonces, ese es el templo tolos o monóptero. Y tolos significa casa circular, justamente las casitas redondas en Grecia se llamaban tolos, y este modelo sigue prácticamente exactamente lo mismo, un poquitito más grande que una casa. ¿Bien? Bueno, y aquí vemos un ejemplo romano que corresponde al templo de la diosa Vesta, ¿bien? Que es redondo y no es muy grande, ¿no? Entonces, hay que decir que quienes servían al templo de Vesta eran las vírgenes vestales en el antiguo imperio romano, es decir, eran mujeres vírgenes dedicadas a mantener ardiendo una llama sagrada de fuego, una fogata sagrada, diríamos, que estaba dentro de ese edificio. Y se asoció esa forma redonda justamente a vírgenes. Por eso hay varias capillas católicas redondas, es decir, templos monópteros, que como están dedicados a la Virgen María, entonces siguen una forma circular, ¿no? Bien, bueno, entonces de esta manera hemos dado un repaso al, a la primera tipología, ¿no? Que ha clasificado a los templos de acuerdo a dónde se encuentran las columnas, ¿no? En qué lugar se encuentran las columnas. Bien, una vez terminado esto, vamos a pasar al segundo modelo, mejor dicho, a la segunda forma de clasificar las columnas, ¿no? Entonces, estamos empezando de nuevo. Lo anterior que acabamos de ver era una forma de clasificarlas y ahora vamos a empezar a ver la siguiente forma de clasificarlas. Y esta es mucho más sencilla. Lo único que hay que hacer es cuántas columnas hay en la parte de adelante. Y con eso ya sabemos a qué tipo de templo pertenece. El primero y más sencillo es un templo dístilo. Di deriva de dos y stilos significa columnas, entonces dístilo significa que tiene dos columnas en la parte delantera. Entonces nosotros podremos ver que justamente acá en la fachada se nota una columna y aquí se nota otra columna. Lo único que nos interesa en esta clasificación es ver cuántas hay en la fachada. No nos interesa para nada ver cuántas hay a los costados o por la parte de atrás o por el otro costado. No, nada de eso. Lo único que sí vale es la fachada y contar cuántas columnas hay. Entonces, si tiene dos, es un templo dístilo. Si nosotros vemos el siguiente, vamos a ver que tiene 4 columnas. Entonces, las identificamos. Aquí tenemos una, aquí tenemos 2, aquí tenemos 3 y aquí tenemos 4. Y les he dicho que lo único que nos interesa acá es la fachada, es decir, esta cara de acá. No nos interesa el costado, no nos interesa la parte de atrás. Lo único que nos interesa es la parte de adelante, solo eso. Entonces, hemos contado que tiene 4 columnas, entonces significa que es de 4, y eso en griego se dice tetra. 4 es tetra, ¿no? Por eso es tetrástilo. 4 stilos, 4 columnas. Bien. Bueno, entonces se estarán dando cuenta, es relativamente fácil. Si son 2, es dístilo.
Si son 4, es tetrástilo. Me imagino que pensarán que si tiene 6 es hexástilo. Pues sí, justamente así es. Veamos, contemos las columnas. Tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, tenemos 4, 5, 6 columnas en la fachada. No nos interesan los otros lados del templo, solo la fachada. Si tiene 6, entonces es hexástilo. Bien, y por otra parte, si tiene 8, es octástilo, porque octa en griego igualmente significa 8. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 columnas en la fachada. Me imagino que ya estarán reconociendo, este es el Partenón de Atenas, ¿no? Que habíamos visto la reconstrucción hace unos momentos atrás. Bien, entonces, esto está en ruinas y es octástilo, ¿no? Bien, bueno. Pasemos ahora al decástilo, que tiene 10 columnas. Entonces, nuevamente vamos a contarlas. Y, bueno, aquí tenemos 1, aquí tenemos 2, aquí tenemos 3, aquí tenemos 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 columnas que están ubicadas en la fachada. No nos interesa los otros lados, solamente la fachada. Y ahí hay 10, entonces es decástilo. Bien, ahora veremos el último, que es el dodecástilo, que tiene 12 columnas en la fachada. Y nuevamente vamos a identificarlas y contarlas. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 columnas que adornan la fachada de la Catedral de Buenos Aires. Bien, muy bien, después de haber revisado esto, ya tenemos los dos sistemas. Uno que nos clasifica los templos por el lugar donde están las columnas y el que acabamos de ver que clasifica de acuerdo a cuántas columnas hay en la fachada. Bueno, pasaremos a ver otras partes del templo griego. Bien, nosotros tenemos acá marcadas varias de ellas. Nosotros ya, algunas ya las estamos identificando. Por ejemplo, ya sabemos que es una columna. Bien, listo. Además, hemos hablado que los templos fueron cubiertos o techados con tejas. Bien. También hemos visto en el templo de Zeus en Olimpia que a veces tenían su rampa de acceso, ¿no? Y ustedes están viendo varias otras partes que, bueno, vamos a irlas estudiando poco a poco, ¿bien? Tal vez ahora incluso les asusta ver tantos nombres ahí para memorizar, pero si lo hacemos paso a paso, van a ver que no va a ser tan difícil y va a ser relativamente fácil de hacer. Bien, entonces empezaremos viendo algunas partecitas concretas o repasando algunas partecitas concretas. Bien, vamos nuevamente al plano. Nosotros hemos visto que hay una fachada, ¿no? Bien, ¿cómo sabemos cuál es la fachada? Porque el templo más o menos es bastante simétrico. Bien, es fácil porque desde ahí podemos seguir ingresando hasta el espacio principal. En cambio, si venimos por el otro lado, nos trancamos acá. Entonces sabemos cuál es la fachada, aquella por donde se puede entrar hasta lo profundo del templo. Bien, bueno, pasemos ahora a ver que la naos, que es el espacio principal, era considerado la vivienda de los dioses. Ahí existía una estatua de ese dios principal y esa era como su casa. Bien, vamos a verle un modelo en 3 dimensiones. Nosotros tenemos la fachada, tenemos la naos principal, tenemos la pronaos, que está delante de la naos, y la parte de pro significa justamente delante, que está colocado delante,
También en español se le dice vestíbulo a esa parte, a la pronaos, ¿no? Y en la parte posterior está el opistodomos. Opisto significa detrás y domos significa casa en griego. Entonces, en griego significa lo que está detrás de la casa. Y para que se acuerden que domos significa casa, justamente de ahí deriva doméstico. Doméstico significa relativo a la casa. Bien, entonces lo que está detrás de la casa es el opistodomos. Bien, y en ese lugar es donde se guardaban los tesoros que obtenían los pueblos al momento de guerrear y obtener sus trofeos de guerra, los exponía en el opistodomos. Bien, bueno, aquí nuevamente vemos el templo griego. No se asusten viendo las partecitas todavía, por favor. Lo que quiero mostrarles es que los templos que originalmente eran hechos de adobe y también en algún momento de madera, después empezaron a ser construidos íntegramente de piedra, ¿no? Inclusive, ustedes recordarán que en el Herón, todos estos pilares que sostenían el techo, que aquí se siguen viendo hechos bien en piedra, originalmente eran troncos de madera, ¿no? Y va a haber algunas partes interiores que originalmente estaban hechas de madera, pero que van a ser reconstruidas en piedra una vez más. Por ejemplo, acá nosotros vemos claramente una parte, una viga, que ahí se nota que en los primeros modelos tendría que haber sido de madera, pero que ahora está construida completamente en piedra. Bien, pasemos ahora a ver más en detalle este templo ya de manera ordenada. Bien, aquí tenemos la fachada. Entonces vamos a ir viendo las partecitas de la fachada para comenzar. Partiremos desde abajo hacia arriba. La primera parte que resalta ahí es el crepidoma. Eso deriva de crepis, que en griego significa base, y ya saben que domos significa casa. Entonces, crepidoma es la base de la casa. Bien. A continuación tenemos las columnas. Sí, yo creo que ya está bien memorizado a esta altura. ¿Qué son las columnas? Son pilares de una forma especial, como se ve en este caso, ¿no? Y un pilar es un soporte vertical y se nota que están sosteniendo lo que está por encima, ¿no? Bien, ¿qué viene encima? Viene el entablamento. Acabamos de ver en la anterior imagen que todo era de piedra, ¿no? Bueno, esa parte que se llama entablamento originalmente estaba hecho de vigas de madera, pero cuando los griegos empezaron a construir todo de piedra, obviamente que se transformó en piedra, pero quedó el nombre del lugar donde se colocan las tablas, o sea, las vigas. ¿Bien? Y la parte superior, pues sí, se llama cubierta, como se viene imaginando. Una cubierta, un techo. ¿Bien? Entonces, vean, esas son las 4 partecitas más básicas, ¿no? El crepidoma, la base de la casa, luego vienen las columnas, posteriormente el entablamento y finalmente la cubierta. Bueno, pasemos ahora a despedirnos. En un próximo video vamos a ver los órdenes arquitectónicos griegos. Yo creo que ya con la información que se ha manifestado hasta ahora es bastante. Les sugiero que para profundizar esto, vean varias veces el video, ¿no? Vayan tomando apuntes, vayan identificando las partes y de esta manera lograremos aprender mejor cuáles son las partes componentes de los templos griegos, que obviamente, si bien se han originado en la antigüedad, en el patrimonio religioso y funerario actual siguen siendo sumamente útiles. Bueno, los invito finalmente a ver los trabajos ya publicados que tengo en el portal académico, cuya dirección aparece a pie de pantalla. Muchas gracias por su atención.